abrimos lo que tiene que ver en este espacio a la arquitectura, a esa arquitectura salvaje de la que cada semana nos habla pues Enrique Miñarro, al que ya además de escuchar enseguida ya lo estoy viendo. No sé dónde estás, Enrique, hoy. Me gusta mucho ese fondo que tienes de madera. Buenos días. Pues hoy hacemos la conexión desde casa, en un espacio que tenemos aquí de trabajo muy chulo y que además viene bastante a cuento por una serie de cosas que te voy a comentar hoy acerca de arquitectura. O sea, que hoy estás teletrabajando, ¿qué se Sí, hoy dice? teletrabajamos. Hemos salido esta Bueno, mañana, pero hemos vuelto, porque ahora tenemos que volver a salir. Entonces, en el impasse, en el estudio que tenemos aquí en casa, estoy resolviendo cositas. Así muy que, bien. Cuéntanos, ¿por qué tiene relación con lo que nos vas a pues, contar hoy? como los espacios abuhardillados son así un poquito inquietantes a veces y tienen estas geometrías, además he puesto la cámara a posta en una perspectiva un poquito oblicua, que tiene que ver con uno de las referencias que traigo hoy. Eh, Tiene que ver por que hoy vamos a hablar de arquitectura y cine y cómo los espacios arquitectónicos que aparecen detrás de la imagen del protagonista, en este caso yo o tú, en esa perspectiva que tienes detrás, hablan del entorno y son capaces de transmitir emociones. Entonces, lo que he traído hoy, de una manera muy, muy resumida, porque es un tema sobre el que yo recomiendo que investiguéis, porque es apasionante y es muy bonito de leer, he traído hoy referencias que están vinculando la arquitectura y el cine. Y esto es algo que seguro que conocéis, ¿no? La arquitectura es el protagonista mudo de todas las películas, es el escenario, es la escena en que se desarrolla todo, toda la acción, pero es que a veces tiene un papel activo, como podemos ir viendo en las últimas tendencias y no tan últimas, porque precisamente la referencia a la que me refería es de 1920 y diréis, en ese momento el cine ya empezaba a usar la arquitectura como recurso, por supuesto, si a la hora de trasladar a una persona a un determinado lugar eh, tenemos que expresar qué es lo que está sucediendo, el entorno, el contexto, se la contextualización se realiza a través de la arquitectura. ¿Cuántas, si no todas las películas, empiezan directamente con un paneo, con una vista general o con un traveling de unos determinados espacios que van a decirnos, bueno, dónde se va a desarrollar la acción o dónde comienza al menos? Esta película, que se titula El gabinete del doctor Caligari, que tiene unas arquitecturas anfractuosas y complejas, completamente oníricas, y que vienen a expresar no solamente pues esa parte del expresionismo alemán de principios del siglo XX, sino también vienen a expresar la locura del protagonista. Estamos hablando de que la historia es una historia de terror en la que un señor hipnotiza a alguien que tiene pues, en ese gabinete, en un armario, y luego utiliza a ese individuo para cometer crímenes y asesinatos. Entonces, esa tortuosa vida mental que tiene el protagonista se ve traducida en una serie de escenarios de lo más rocambolescos, imposibles a la hora de construirlos, y que yo recomiendo que la gente mire y pueda ver en internet esta referencia para que vea pues cómo el cine empieza en ese momento ya a utilizar ese lenguaje no narrado o no interpretado, que es el de la arquitectura. Es un lenguaje más estático, pero que va implementándose ya en ese momento, 1920. También es cierto que el cine empieza a hacer sus primeras tomas en espacios urbanos. A día de hoy podemos ver en muchos sitios de Internet cómo ya hay remasterizaciones a través de la implementación de inteligencia artificial de los primeros vídeos que se tomaron. De hecho, el primer vídeo que se tomó, si no recuerdo mal, finales del siglo XIX, el primer vídeo es un paseo de una familia noble en un jardín. Y luego hay tomas de Manhattan, de París, podemos encontrar vídeos de entornos urbanos que era lo que se filmaba, y eso también nos daba idea de cómo vestía la gente en esa época, cuáles eran las costumbres, incluso cómo se socializaba o qué indicios había o qué servicios solía haber, si había pues tabacaleras o si había determinados locales en planta baja o cómo eran las ciudades en ese momento. Pero yo voy a seguir esta pequeña cronología. Empezamos en 1920 con el gabinete del doctor Caligari, que yo le invito a la gente a que se asome solamente a esas 4 imágenes que pueda ver en Google, porque es muy, muy interesante cómo ahí ya hay un impacto fuerte de la arquitectura como lenguaje dentro del cine. Y luego hay, por ejemplo, otra forma de traducir que es, pues vamos a irnos a 1922 con Nosferatu, esta primera película de vampiros. Hablamos de cine en blanco y negro, hablamos de Sí, cine sí, muy, muy conocida, muy conocida. muy antiguo. Muy Pues conocida ahí, por los de nuestra edad, por lo menos, Enrique. Ya por los más jóvenes no sé, pero es un referente del cine.
El caso es que aunque seas más joven, esas referencias, como las que estoy mencionando, están dentro del imaginario colectivo y de la cultura general. Es decir, es raro que aunque sea por curiosidad, uno no sepa pues qué es un perro andaluz o haya visto los primeros montajes de bueno, Lumière o las primeras personas que empezaron a hacer montajes de cine. Es raro que no se haya visto, aunque solo sea a título curioso, no solamente por edad. Entonces, Nosferatu está ambientado en el castillo de Orava, que está en Eslovaquia, y constituye una forma de trasladar pues a la persona que está viendo esa película a esa arquitectura vertical, tan medieval, tan sombría, tan inhóspita, como es la propia narración del personaje. Y ahí la arquitectura no solamente es una arquitectura interior, es una arquitectura exterior que empieza a contar una historia que luego nos vamos a ir encontrando en otros lugares. Y ahí aparece, por así decirlo, la figura del skyline, esa figura sombría de una arquitectura recortada contra el cielo y que nos lleva a nuestra siguiente, vamos a dar un pequeño salto por ir resumiendo, a nuestra siguiente referencia, que es la casa de Norman Bates en Psicosis. O sea, yo creo que hay poca gente que no tenga en la cabeza ahora mismo esa mansión Recortada, con esa recortada torre, sí, sí, con claro. los cuervos y con todas Da esas... miedo, nada más que de pensarlo a mí ya me da miedo. Claro, ese ambiente tan luctuoso que envuelve a la película y a esa escena final de la Tora con la madre de Bates, ¿no? De aquella forma, en la mecedora, ¿no? Es muy llamativo cómo la casa, bueno, de alguna forma está toda la película detrás del cogote de Norman. O sea, es como de donde procede la vigilancia, ¿no? Y tiene ese skyline, ese recorte contra el cielo, ese perfil tiene un protagonismo también y no deja de ser una arquitectura en una preeminencia del terreno, en una loma, y que está ahí vigilando. Y vemos cómo la arquitectura se va abriendo paso dentro del cine y estamos dejando atrás muchísimos ejemplos. Yo voy a traer unas cuantas referencias para que la gente se pase y busque artículos que hay, ríos de tintas escritos sobre esto, que son muy interesantes. Por ejemplo, otra referencia que he traído de Kubrick, La naranja mecánica. Todos tenemos en la cabeza 2001, Odisea en el espacio, y cómo Kubrick, a través de HAL 9000 y de toda la arquitectura espacial que desarrolla, pues da lugar a un espacio completamente distinto. Este lugar que va dando vueltas y que se recorría y todo esto que sucede. Pero he traído La naranja mecánica porque, al parecer, la arquitectura que acompaña esta película acompaña también o quiere poner de relieve el estado de locura o de enajenación de las personas que forman parte de ella por cómo el entorno parece desquiciarse en determinado momento, e incluso la arquitectura exterior también acompaña con esos planos a cada uno de las acciones que se están desarrollando, ¿no? Hay como una solemnidad en determinados elementos y luego hay como una salida de quicio por parte de otros, que es muy interesante ver la película desde el punto de vista de los entornos arquitectónicos que acompañan a cada una de las acciones. Y por último he traído, esta es del 70, he traído otra del 80, que todos vais a reconocer por otro motivo. O sea, si nos encontrábamos con que en Psicosis era el skyline de la casa lo que nos vigilaba, en La naranja mecánica tenemos distintos cambios de escenario, pues he traído un ejemplo que a todos os va a llamar la atención, que es El Resplandor, ¿no? Todo el mundo sabe que esta película tiene no solamente ese elemento que era la propia mansión, el hotel en que se desarrolla la acción, pero tiene una cosa muy llamativa, que es el laberinto, ¿vale? Que luego aparece en una serie de patrones que son muy reconocibles. Los patrones de los estampados hexagonales que tiene El Resplandor son muy reconocibles por todo el mundo, son muy de esa época, años 60, 70, 80, unos patrones geométricos con colores planos que además hacen alusión al laberinto y además el laberinto hace alusión a la trama. Es decir, hay como una especie de cierre en el que se intenta trasladar a la persona pues esa agonía de intentar escapar a través de, bueno, desde ese laberinto hasta luego unas perspectivas centrales. Todos tenemos en la cabeza la escena de las niñas en el pasillo, unas El perspectivas... triciclo también, el niño, además, sí, sí, sí. Correcto, o sea, tenemos la escena del triciclo, en efecto. Todo eso va haciendo que la perspectiva juegue, el espacio que tenemos alrededor, juegue para trasladarnos esa sensación agónica de estar sumido en una enfermedad mental o en un proceso completamente pues de pérdida de la razón. Y esto viene acompañado por la arquitectura. Me parece especialmente bonito que podamos ver ahora estas películas y para eso he traído hoy esta sección, para que en el caso de que veamos de nuevo las películas, cojamos las gafas de la arquitectura, nos las pongamos y digamos, vale, vamos a ver cómo
no solo cómo sucede la acción, o si me da miedo, o si experimento una cosa u otra, cómo está acompañando el entorno, cómo está acompañando la arquitectura, las tomas que el director ha planteado, o incluso cómo se han diseñado los escenarios, cómo están acompañando a la narración de esta historia. Y también voy a citar La ventana indiscreta, del 54, o una película de Jacques Tati que se llama Mi tío, que es como un referente dentro de la arquitectura y que hay que nombrarla, porque contrapone pues, la arquitectura tradicional orgánica de la ciudad que se adapta y la arquitectura más moderna, a la que critica fuertemente por el hecho de ser, bueno, pues fachadista, pues ser una arquitectura superficial, poco utilitaria y casi incómoda de vivir, a pesar de que se supone que implementa todas las novedades. En fin, hay una escena de un acceso a un jardín, yo invito a todo el mundo a que vea esta película porque es muy graciosa, tiene escenas del absurdo de esta evolución o de este progreso de la arquitectura supuestamente racionalista o supuestamente vanguardista, que son muy, muy jocosas porque dices, bueno, esto no termina de funcionar jamás. Y interactúa el tío del niño y el niño con esa arquitectura. Y ya pasamos al siglo XXI y ahí es donde ya se abre la puerta del CGI, se abre completamente un campo distinto a la hora de hablar de arquitectura y lo que tenemos es, pues desde cuando salta a los 2000 aparece, por poner un ejemplo, Tolkien, aparece el Señor de los Anillos y se materializa en la pantalla pues una arquitectura que nunca había sido vista, ¿no? Y aparece todo lo que habían soñado los fans de Tolkien, aparece construido con CGI e incluso en maquetas que Peter Jackson se encargó de construir y se materializa y la gente experimenta esa historia del Señor de los Anillos o el Hobbit o todo lo que va a venir después, lo experimenta con un realismo muy grande y el cine se ve utilizando esa arquitectura como el respaldo de cada una de las historias. De hecho, cada raza tiene un tipo de arquitectura y se va contando la historia amparando todo eso. Pero, y esto lleva al final a el motivo por el que he decidido hacer esta sección, que es un artículo en el que se habla de la arquitectura que ha ido implementando Marvel. La arquitectura de las películas de superhéroes resulta que ha cogido esa capacidad de traducir una arquitectura descrita o quizá ilustrada en los cómics y convertirla en un entorno recorrible, en un entorno que el espectador experimenta de manera directa cuando está viendo las películas y se puede imaginar paseando por esos lugares, pues desde Asgard hasta Wakanda, hasta lugares completamente distintos, visto reflejados en esas películas del universo del MCU, del universo cinematográfico de Marvel. Pero es que además se ha sumado dimensión. Es decir, las 3 dimensiones que nos da el CGI se han visto rebasadas por otra cuarta dimensión que es el tiempo y aquí podemos irnos a Nolan. Por ejemplo, Nolan sí había creado una ciudad superheroica como era Gotham en la saga del Caballero Oscuro y habíamos visto una ciudad que nos recuerda muchísimo a Manhattan, pero que no deja de ser un remedo de aquellas ciudades, aquellos grandes centros de poder que son las ciudades norteamericanas, como Nueva York, como Chicago, todas esas partes unidas en una ciudad ficticia que al final es el escenario y que nos cuenta una historia y forma parte como otro protagonista. Pero llegamos y sumamos otra dimensión. Entonces, por ejemplo, si tenemos a Nolan, pues Nolan nos mete en Tenet, que si la habéis visto, tenéis que verla, mete la cuarta dimensión, que es el tiempo, y la arquitectura trabaja de una manera distinta. Trabaja de una manera distinta porque se vuelve un elemento instrumental a través del cual sucede el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Y esto no voy a hacer un spoiler, pero yo invito a la gente a que vea cómo los espacios se comportan en relación con ese tiempo y la importancia que tienen los nodos de conexión en ese tiempo. Y si seguimos adelante, le sumamos a la arquitectura pues las 11 dimensiones de la que nos habla la teoría de cuerdas. Si nos vamos a Interestelar, todo el mundo tiene en la cabeza la escena de la biblioteca. Cuando ya llega el final y hay un momento en el que... Es muy sorprendente, además. Es increíble, porque se dice que creo que había un Nobel de Física involucrado en la creación de esa película y se dice que la fidelidad con la que se han recreado o la que se han reflejado o se han realizado las simulaciones del agujero negro y otros fenómenos son especialmente fidedignas, son muy, muy buenas. Pues aquí se suman las 11 dimensiones y nos vamos casi a esta cosa de Doctor Extraño, del multiverso, pero nos metemos en esa forma de comunicar el tiempo y el espacio, que no es posible, pero aquí se plantea. Y de momento la arquitectura que todos habíamos conocido entra en un terreno en el que ya no es intuitivamente comprensible y se cruza una barrera que no se había cruzado hasta el momento, ¿no? Y enlazamos en esta película de Interestelar con El gabinete del doctor Caligari, con esa película de 1920, y enlazamos como una arquitectura
que es la arquitectura del futuro de aquellos fenómenos que no se pueden explicar directamente o que están relacionados con las últimas teorías de la mecánica cuántica, con la locura de un protagonista que parecía vivir en un entorno completamente desestructurado, onírico e imposible de construir en ese gabinete del doctor Caligari. Recorremos así un ámbito de 100 años y yo creo que da un paseo muy rápido por un siglo de evolución del cine y la arquitectura. He abierto muchísimas puertas que espero que el espectador pueda recorrer porque es interesantísimo, pero como moraleja yo querría dejaros con una cosita, y es que la arquitectura no deja de ser la expresión de lo que sucede fuera, pero siempre con una interpretación de lo que sucede dentro de los protagonistas. Y sobre todo es una ventana a través de la que mirar para ver el cine desde una perspectiva completamente distinta. Me ha encantado, Enrique. Además, te lo digo de verdad, no imaginaba que había tanta conexión y que podía haber tanta conexión. Y fíjate que recordando esas películas de las que me estabas hablando, te das cuenta, por ejemplo, recordando, ¿no?, a Norman Bates, efectivamente, y siempre la casa ahí presente, y a esos pasillos, además de Kubrick, con Jack Nicholson ahí Sí, 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 siempre sí. en El Resplandor, y la verdad es que es así. Pues muy Muchísimas bien. gracias, Enrique. A Ha sido un vosotros siempre. placer. Te esperamos la próxima semana, ¿eh? No nos abandones. Hasta la próxima. Un abrazo, que vaya muy bien. Feliz día.